que San Juana, como lo vamos a ver en esta parte del video, tiene también un gran resentimiento y está usando su cargo para hacerse venganza, por así decirlo, ¿no? A través de Notimex. Y es que también en la parte más nefasta de la mañanera, hubo un intercambio por un personaje que es Carlos Domínguez. Él es un periodista que fue asesinado hace como, ¿cuánto? Creo que a finales del año pasado. Finales del año pasado. Su hijo estuvo ya en la mañanera, hace también, pues como en marzo más o menos, ajá, donde él denunció, le dijo, oiga, presidente, pasó esto, mataron a mi papá, estoy pidiendo que me ayuden con la investigación. Incluso él lo turnó con Alejandro Encinas, tardó creo que en recibirlo, no sé si finalmente lo recibió, pero es un asunto que ahí también se le ha dado un poco de seguimiento en las redes, porque los compañeros que están ahí con él pues dicen, bueno, es que estamos hablando, ya ves que ahí se pasan diciendo, oye, la seguridad de los periodistas, pues aquí estás hablando de un periodista asesinado. Entonces, pues por eso es que se ha mantenido un poco vigente este tema, y porque también el hijo de este periodista sigue acudiendo a las conferencias. Entonces, ¿qué pasó? Notimex publica un reportaje en contra de este periodista asesinado, de Carlos Domínguez, lo que se desata obviamente la furia del hijo y el hecho de que esté publicando Notimex, ¿no? Un reportaje contra un periodista ya muerto, que incluso ahí lo tienes, ¿no, Mauricio? Se llama El Expediente Oculto. Expediente Oculto. Lo publica en junio, ¿no? Sí, de este año. De junio. Entonces, esto genera ahí en la mañanera una pregunta sobre este tema. Y vamos a ver también un personaje que aparece ahí, porque también San Juana llevó a sus porros a la mañanera. Ahora vamos a ver esta parte de la conferencia en donde le recriminan esto que le estoy comentando, porque está publicando reportajes en contra de un periodista asesinado. El despido de los trabajadores es muy grave por las denuncias y por la manera en la que se les ha aplicado. Pero más que eso, lo que se critica de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente. ¿Esto se lo pidió a López Obrador o usted, que era tan independiente antes, ahora ha decidido? ¿Me puede dar algún ejemplo del asedio? Por ejemplo, entrevistar al enemigo del periodista Carlos Domínguez para que hablara mal de él. Por ejemplo, hacer esta investigación sobre los becarios. Pero usted me pide que permítame no tenga terminar. Okay. Esta investigación sobre los becarios del FONCA, que finalmente no era ilegal, tenía que haber investigado en todo caso al jurado, a las autoridades, a Consuelo Sáizar, a los anteriores, pero usted no lo hizo, usted se fue sobre los críticos. Son ejemplos. ¿Es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador? Se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad, las mismas frases del presidente, entonces me parece que tendría que deslindarse de eso. Y tengo una pregunta adicional. Eso que dices del asedio, pues me parece falso totalmente. Nosotros no asediamos a nadie. Hemos entrevistado a todos los críticos del gobierno de los distintos partidos. La verdad, ahí está la lista, cuando quieras acudir a ella, con todo gusto. El tema de Carlos Domínguez, nosotros entrevistamos a los familiares de los presos, periodistas presos, que son periodistas que están siendo acusados por este asesinato y que ellos argumentan que son inocentes. Primero publicamos la versión de Carlos Domínguez porque él estuvo en la mañanera y lo publicamos. Después le dimos un derecho de réplica a continuación, derecho de réplica que todavía está en la página y lo publicamos. Información de un muerto. Ajá. Ahí está. ¿Le abrió el espacio a alguien que cobra del acción intelectual de Carlos Domínguez? Tengo evidencias, facturas. ¿De qué cobra? ¿Quién? Ahí está, mira. Es Raimundo Ramos, que también es periodista. Ahí está, si quieres hablarlo con él. Bueno, mi otra pregunta es... Ahora, vamos a regresar un poco, Mauricio. Primero estaba hablando... Eso no es coincidencia, no. Que esté este señor ahí. Bueno, primero lo primero que dijo Lord Newton es que es un muerto, ¿no? O sea, finalmente esto que está diciendo, oye, ¿cómo estás hablando mal
de un periodista ya asesinado. Pues ya el señor ya Y en se medio murió, de ¿no? una grave crisis de seguridad, precisamente contra periodistas. Los periodistas ¿No? O sea, asesinados. está haciendo apología en ese sentido. Pero ponme el video y entonces ves que aparece alguien ahí con alguien que se paró, ¿no? ¿Ahí te das cuenta? Ponle ahí pausa. Ahí. Con esa pancarta. Esa sí. pancarta. Ese lo llevó San Juana Martínez. Precisamente es como que de los enemigos del periodista asesinado. Él ¿no? fue el que dio las declaraciones a Notimex, tengo entendido. Entonces, o sea, y lo lleva San Juana Martínez. Esperando una pregunta así, lleva su porro. Pero lo peor viene después. A ver, ¿qué me vas a pasar? Raimundo Ramos, así se llama, ¿no? Finalmente. Pero lo peor viene después, Mauricio. Vimos esta ya parte de Respies, muy lamentable. Pero después, Sandy Aguilera, que es una reportera, youtuber, la del Keniano, que se ha hecho famosa, sube un video, o te hace una transmisión en vivo, ¿no puedes hacerlo más así? ¿No? En donde vemos el momento en que se enfrenta la reportera, se enfrenta con los reporteros, con el hijo del reportero, del periodista. Se enfrenta a este señor que estaba levantando el cartelón con el hijo del periodista asesinado. Y este señor es funcionario de Notimex. No, es activista. Es quien está metido en este caso, ¿no? Que es la fuente de Notimex de San Juana, ¿no? Entonces, al final de la conferencia, ya cuando se apaga la transmisión en el canal, ya cuando ya finalmente quedan los reporteros, ahí empieza esta discusión entre este señor que levantó la pancarta y el hijo del periodista asesinado. Vamos a ver. Se entendió un poco confuso. Deja de abusar de los derechos humanos. Aquí está una foto Impostor. de cabeza de vaca, mira. Eso fue en el 2016 en campaña, compadre. ¿Y por qué no criticas al gobierno cabeza de vaca? Pues porque no tengo argumentos. No tengo Tamaulipas es el argumentos. número 1 desaparecido. ¿Conoces la carpeta de investigación? Tamaulipas Ahí está es la el evidencia, número 1 compadre. desaparecido. ¿Por qué no Gracias a que tú no denuncias, ayudas a los narcotraficantes. ¿crees? Aquí lo ¿Podemos publicaron. bajar el mira. tono? Mira, ¿Podemos bajar el tono aquí está aquí, la por favor? carpeta. ¿Conoces al Ramas? ¿Podemos bajar el tono Sí, aquí? Ramas te conoce bien. ¿Crees? Sí. ¿Podemos bajar el tono aquí, por favor? Gracias. Este es un amparo que tramité contra todas las autoridades. Aquí está, en exposición de todos los periodistas. La Seido y la Marina no tienen nada en contra mí. Aquí está, te lo doy. No, es que eso es Revísalo, basura. Revísalo. Esa es una publicación sin fuente. que veamos eso, por Revísalo, favor. aquí está. ¿Quieres ver? Las Es autoridades basura. rinden un informe. No tengo investigación, no tengo localización, no tengo orden de exposición. Aquí está, míralo. No eres periodista, no eres nadie. Eres un empleado cabeza de vaca, es todo lo que Pues demuéstramelo. te lo estoy demostrando. Aquí te está mencionando el Ramas. Aquí está la carpeta de investigación. Mira. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué no me han detenido? Que eres un sinvergüenza. Están peleando. Yo tuve que protegerme aquí, el que te pagaba, no sé, Tengo evidencia, aquí te está. pagaba por apoyo logístico. Tú Por eso, tengo la evidencia. Bueno, ahí está, dura 8 minutos, pero vamos a ver el final del video en donde sale la propia Nancy, y porque sí fue muy ríspido el debate, Sandy, perdón, entre los dos. Entre los dos, el que... O sea, repartiéndose culpas, se entiende, pero es que en medio de esto estamos hablando de que un periodista perdió la vida y pareciera, y muchos lo también, que estaban ahí los periodistas, porque los reporteros que estaban cuestionando a este señor del traje café, que era el que llevó las evidencias contra el periodista, le decían, porque parecía que él estaba justificando lo que le pasó al señor, ¿no? Y ellos decían, oye, es que tú estás justificando una agresión a un periodista y nosotros somos periodistas y lo que más queremos es cuidar nuestra seguridad. Y había mucha rispidez, los reporteros cuestionaban muy duro a este señor, ¿no? No al tanto que al hijo llevó del San Juana. al que Vamos llevó a ver San el Juana. final del video en donde también esto lo dice la propia Sandy, digo, para que vean y agarren en contexto. Nuevo León, Tamaulipas, el 13 de enero del año pasado, por Carlos Cantú Rosas, quien es jefe de este señor, porque mi papá le descubrió su red de desvíos de empresas fantasmas con los que saqueó Nuevo Laredo de 2013 a 2016. Mi papá iba a publicar esa investigación el día 17 de enero y lo mataron el 13.
fue Carlos Cantú Rosas, quien luego fue candidato de Morena a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, cosa que no permití. Hice pública la investigación y Morena le quitó la candidatura unas cuantas horas después de que hice pública esa investigación. Muchas gracias. ¿Nos dejas ver la foto otra vez en la que está San Juana con... Sí, con este... Ese es el personaje que sacó la pancarta, ¿no? El que salió ahorita. ¿Cómo se llama él? Raimundo Ramos Vázquez. Se dice defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, pero es operador de... También bájale, la foto, ¿no? Con San Juana, con este cuate, el que llevó finalmente. Pero bueno, a ver, adelante para el final del video lo que dice Sandy Aguilera. Quien finalmente transmitió esto. Ajá, que transmitió esto, ¿no? A ver. Lo han asesinado, le dicen que miente, le están diciendo que casi el señor que vino dijo que tenían razón en matarlo. Júzguenlo ustedes, les mando un beso. Eso pasó después de que el presidente se fue, terminó la conferencia, el presidente se fue porque tiene el viaje, se quedó San Juana a seguir con la conferencia, pero el presidente ya no está aquí. Esperemos que vea esto. Posteriormente yo me vuelvo a conectar. Un beso. Bueno. Es lo que ocurrió al final de la conferencia matutina. Y aquí dicen, sí, que el hijo siga con las investigaciones. Y sí, es que eso no está a discusión. La pregunta es por qué Notimex se pone a investigar y a tratar de sacar esta información. Porque bueno, ahí escuchábamos que el hijo hizo unas denuncias contra alguien, a un aspirante de Morena. Entonces... pues muchos se preguntan si no está relacionada una cosa con la otra, si entonces empieza San Juan a tratar de desprestigiar estos dichos porque quiere ayudar a alguien que fue afectado por el reportaje de esta persona. En fin, se embarra la política con todo esto y eso es lo que no debe suceder, sobre todo porque Notimex no es una agencia que se dedique a investigar a periodistas, ¿o sí? O sea, ¿se va Notimex a dedicar a investigar a periodistas, a personas así en lo individual? Digo, adelante, muchos son chayoteros, pero pues entonces que saque la investigación contra López Dóriga, contra Lore de Mola, ¿no? Porque eso se lo dejan a otros periodistas. Entonces, que defina también San Juana qué es lo que va a hacer con la agencia de noticias del Estado mexicano. Esa es la parte más importante, porque este tipo de detalles ahí generan mucha suspicacia y sobre todo porque estamos hablando de alguien que perdió la vida, al final de cuentas, ¿no? Y que es del gremio periodístico y que eso es justamente lo que está haciendo que esto crezca demasiado y que estemos hablando de esto y no estemos hablando de otras cosas. O sea, no estamos hablando de la limpia de Notimex, que está bien, digo, pero el problema es que San Juana está tomando este tipo de actitudes que son completamente nefastas, honestamente. Y por ejemplo, una de las revelaciones que se hicieron también es el bajo perfil de algunos funcionarios, donde dicen que puso a un coreógrafo en un área que no le corresponde. Esa pregunta la evadió y de ahí mencionó y habló de otra persona que también está en su equipo, que estudió danza y que le ejerció muchos años, pero que también ejerció periodismo. Pero de coreógrafo se cayó, Chequen bien la conferencia. Y eso también es muy importante. Ya se vivió en el CONACYT, ya sacaron gente que no tenía el perfil. Entonces, si no se cumple Notimex, señora, hay que correr a esas personas. Así de fácil, ¿no? Entonces, insisto, es muy distinto ser periodista a ser ya funcionario público y sobre todo director de una agencia de noticias. Bueno.